Hola a todos, buenas tardes. No sé, ¿me oís bien? Espero que sí. Pues nada, lo primero, dar las gracias a Shifta por invitarme a dar esta charla y compartir un rato con vosotros, contando mi experiencia, que espero que sea útil. Y nada, contaros que el webinar tiene una duración estimada de 1 hora. Entonces estaré compartiendo una presentación con vosotros. Ahora mismo la proyectaré. Y mientras esté compartiendo la presentación no voy a poder ver lo que ponéis en el chat, si es que ponéis algo. Entonces cuando termine, dejaré de compartir pantalla y iré resolviendo las preguntas que tengáis. Entonces, bueno, al final la dinámica un poco es esa, compartiros esta experiencia con vosotros más o menos durante 1 hora y luego pues dejar unos 15 minutos aproximadamente para preguntas. Así que voy a ello. Muy bien, pues estoy en pantalla completa. Espero que veáis todo correctamente. A ver, estamos aquí. El objetivo un poco es contaros mi experiencia en lo que es la parte de prototipar, sobre todo durante el diseño de servicios. Como habéis visto, soy profesora en el máster de diseño de producto y servicio de Shifta, pero la asignatura que doy en concreto es la de diseño de servicios, y una parte que me gusta especialmente y creo que es especialmente importante en este proceso de diseñar experiencias, servicios, cualquier proyecto de innovación, es la parte del prototipado. Y bueno, eso es un poco lo que quería contaros hoy. Una introducción súper breve sobre mí. Soy arquitecta, estudié en Madrid, soy de Madrid, estudié aquí en la Politécnica Arquitectura y me moví un poco alrededor del mundo. Estuve también en Chicago, en Londres, estuve al final 7 años trabajando como arquitecta y bueno, en un momento dado decidí que necesitaba un cambio, que quería hacer otras cosas y me mudé a Barcelona para estudiar el máster de diseño y desarrollo de producto en el ISABA. Y un poco por esto entré en contacto con la escuela y por esta razón también estoy aquí, ¿no? El máster de diseño me hizo también descubrirnos, estaba muy enfocado en producto, pero también me hizo descubrir otras metodologías y cómo enfocar esta approach del diseñador a proyectos con otro scope o con otra visión más de negocio. Y gracias a este máster pues entré en la empresa en la que estoy ahora, que es Propelan, y entré en el 2015 y aquí mi rol es el ser directora de Client Success para Europa. ¿Y esto qué significa? Pues al final soy la persona que superviso todos los proyectos y me aseguro de que todo va correctamente, de que la calidad de los proyectos y lo que estamos entregando pues tiene sentido para los clientes, ¿no? Entonces, os cuento esto porque al final lo que os voy a contar ahora, también a nivel de casos prácticos, está muy vinculado a mi experiencia dentro de Propelan y por eso quería también contaros qué es Propelan, ¿no? Pues al final Propelan es una firma de estrategia, diseño e ingeniería. Podríamos calificarla o clasificarla en lo que se entiende como consultorías de diseño estratégico. Somos una empresa global, tenemos oficinas en varios sitios del mundo, en Estados Unidos, en México
Y aquí en Europa ahora mismo estamos en Londres, Berlín y Madrid. Pero bueno, el equipo de Madrid es el más completo, y en Londres y Berlín de momento solamente tenemos un par de personas. ¿Y a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a ayudar a compañías, a empresas a transformarse y crecer. Bueno, esto como muchas otras tantas empresas, como nosotros nos gusta enfocar los proyectos es poniendo en paralelo lo que es la estrategia, el diseño y la ingeniería, porque al final pensamos que cuando ayudamos a las empresas es cuando realmente traemos cosas a la vida, no solamente cuando les estamos ayudando a pensar de manera estratégica, o no solamente cuando estamos poniendo un proyecto solo desde el punto de vista de un diseño de la experiencia sin tener en cuenta el negocio. Entonces, al poner esas tres disciplinas en paralelo es cuando realmente podemos traer a la vida soluciones que aporten valor a los usuarios, a los clientes, a los negocios y al final, bueno, pues idealmente también a las personas y al planeta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos y cómo enfocamos nuestro trabajo. Y no solamente utilizamos una metodología de diseño de servicios, pero sí que quería empezar por aquí, porque al final, bueno, pues esto va muy unido a la asignatura que doy en el máster, ¿no? Que es se llama Creatividad, Experiencia y Servicios, y al final empiezo por aquí, ¿no? Por la metodología de diseño de servicios, que es desde la que normalmente partimos cuando abordamos los proyectos. Seguramente algunos estáis ya familiarizados con esto, pero el diseño de servicios es una metodología que sobre todo ayuda a las organizaciones a ver sus servicios o su oferta a los clientes desde la perspectiva del cliente, ¿no? Y el diseño de servicios tiene sentido porque al final lo que hacemos es equilibrar las necesidades y las experiencias del cliente o del usuario final o de otras personas que estén involucradas dentro de un servicio con las de la empresa, con las del negocio. El diseño de servicios parte del design thinking, que al final es una metodología que se basa en las metodologías de diseño de producto, de diseño de espacios, al final cómo introducimos la mentalidad y las herramientas que tiene un diseñador para abordar problemas de otro tipo, ¿no? Al final utilizamos el diseño de servicios para identificar oportunidades, para poder crear soluciones innovadoras. Y aquí es donde empezamos a hablar de innovación, ¿no? Cuando estamos hablando de identificar oportunidades de soluciones innovadoras y de innovación, siempre tenemos un gran margen alto de error, ¿no? Al final estamos lanzando o estamos proponiendo cosas que no existen en el mercado y que podemos intuir que van a funcionar porque hemos realizado una investigación o por las cosas que hemos visto que están pasando alrededor nuestra, pero al final siempre tenemos esa incertidumbre de si realmente lo que estamos proponiendo va a funcionar o no. Al final, una de las cosas clave en el diseño de servicios es que nos permite la colaboración con muchas personas dentro de la organización. Y lo que pretende también es tener en cuenta a muchos stakeholders, que es como se llaman, no solo a los usuarios finales, sino también a otras personas que puedan estar involucradas dentro de un servicio. Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, no solamente será el cliente que come dentro del restaurante, pero también será el camarero, el cocinero, incluso el proveedor de alimentos, etc. Entonces es un servicio al final, es todo ese ecosistema y todas esas personas implicadas dentro de él. ¿Y cómo estructuramos esta metodología? Aquí lo cuento de una manera medio ordenada, ¿no? Pero al final empezamos siempre desde una fase en la que necesitamos descubrir cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades de los usuarios y dónde hay oportunidades, ¿no? Al final, dónde hay oportunidades de innovar para poder proponer
soluciones innovadoras que realmente aporten valor. Y en este momento es cuando entramos en todas estas dinámicas de ideación, de co-creación, etcétera, para empezar a conceptualizar soluciones. Y aquí es donde viene la parte interesante, que es, bueno, ya tengo un montón de ideas encima de la mesa, cuantas más mejor, siempre. ¿Tiene sentido? ¿No tienen sentido? Al final son ideas que han salido de nuestra cabeza en base a una investigación o lo que sea, pero no tenemos la certeza de que esa idea vaya a funcionar por 1000 factores, ¿no? Entonces lo que hacemos o lo que hacemos en este punto es empezar un proceso de validación. ¿Y cómo lo hacemos? A través de prototipos. Ahora os contaré un poco en qué consiste un prototipo y algunos ejemplos, pero los prototipos al final nos ayudan a saber cuanto antes si nuestra idea es buena o no. Y un prototipo también, el famoso fail fast and learn fast, ¿no? Falla rápido y aprende rápido. Antes de lanzar algo al mercado, antes de gastarte una pasta en desarrollos o en industrialización, aprende realmente si eso aporta valor y de qué manera, ¿no? Porque al final las cosas a lo mejor cambiando pequeñas cosas dentro de un concepto, pues puedes realmente cambiar la manera en la que funciona en un entorno real. A partir de ahí, pues sí, empezamos a validar, empezamos a diseñar, empezamos a desarrollar y normalmente pues hacemos ya cuando en ese proceso tenemos todo listo, pues lanzamos lo que es un piloto, que es, digamos, un primer lanzamiento donde todo funciona, pero de una manera controlada. Y la siguiente fase, una vez que ese piloto se ha hecho, digamos que es como el prototipo avanzado, pues lo escalaremos. Y esto es idealmente cómo funciona el proceso. La realidad es que el proceso no es así. El proceso tiene esta pinta, ¿no? Porque al final es verdad que cuando trabajamos en proyectos de innovación, y colaboramos con clientes y trabajamos en cosas que nunca hemos hecho, ¿no? Porque al final ni las hemos hecho nosotros ni las ha hecho nuestro cliente. Ese proceso ideal muchas veces no es lineal, ¿no? Sino que vamos yendo hacia atrás, hacia adelante, etc. Y por eso es importante que al final introduzcamos los prototipos lo antes posible, porque cuando prototipamos es cuando realmente estamos tangibilizando nuestras ideas y estamos realmente viendo de lo que estamos hablando, ¿no? Esta imagen es de IDEO, que no supongo que la habréis oído, ¿no? Que al final si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 reuniones. Cuando ponemos un prototipo encima de la mesa es cuando realmente estamos viendo lo que estamos proponiendo. Y no es lo mismo que tener un PowerPoint con una presentación o una descripción magnífica de nuestra idea. Esta imagen también me gusta mucho porque ilustra también que un prototipo, o sea, es cualquier cosa, ¿no? Como podemos prototipar. En este caso prototipaban una aplicación o una experiencia digital simplemente imprimiendo un board gigante con un móvil y poniéndose detrás. Es decir, un prototipo no tiene que ser algo perfecto, no tiene que ser algo súper casi real. El prototipo nos tiene que servir para el propósito en el que estamos en ese momento y puede ser algo tan simple como esto que está en la imagen. Porque al final es eso, ¿no? Las ideas al final siempre en nuestra cabeza siempre funcionan o en magníficas presentaciones con una historia magnífica y además nosotros todos tendemos a enamorarnos de nuestras propias ideas, ¿no? Y además también aspiramos a tener la gran idea, ¿no? Esa idea brillante que tenemos que depurar y es la mejor idea para lanzar. Y en este proceso lo importante es no enamorarse de una idea, no ir a por esa idea perfecta, sino intentar tener muchas ideas y construir buenos experimentos para probar y hacer evolucionar estas ideas mediante
la creación de prototipos. Esto sale también del libro de This is Service Design Doing, que lo recomiendo muchísimo por si queréis profundizar más en este tema. Por eso al final, aunque pintamos un proceso que parece muy ideal, muy estructurado, con una fase 1, una fase 2 de investigación, de ideación, etc., al final lo importante es que entendamos el problema, que entendamos el problema que estamos abordando y que adaptemos ese proceso, esa metodología realmente a lo que se necesita. Y lo importante al final aquí es tener esa mentalidad, ¿no? La mentalidad de hacer tangibles, de tangibilizar lo antes posible y de pasar a la acción. Por eso al final yo siempre digo que el diseño de servicios, el prototipado, los procesos de testeo, no es tanto la metodología lo que es importante, sino la mentalidad y cómo en cada proyecto introducimos estas herramientas para poder sacar las mejores soluciones. ¿Qué es importante, ¿no? en esta mentalidad del diseño de servicios? Lo primero, por supuesto, enfocarse en las personas. Todos somos personas, pero cuando diseñamos para otros no significa que las necesidades de los demás sean las que nosotros tenemos. Entonces muchas veces ahí es complicado, porque muchas veces cuando estamos diseñando un nuevo servicio, una nueva experiencia, pensamos que si esto a mí me gustaría, si esto alguien que yo conozco lo haría, etcétera. Al final nos tenemos que intentar poner en la piel de las personas a las que vamos a diseñar y desvincularnos de lo que nosotros haríamos, porque no somos el usuario final muchas veces de lo que estamos diseñando. También es importante entender a las personas que van a estar involucradas en ese servicio. Como decía antes, en un restaurante no solamente se trata de proponer una nueva experiencia increíble para el cliente final, sino que tenga sentido para todas las personas que pueden estar involucradas en ese servicio. Pues, que el funcionamiento del restaurante no se vea alterado, o que funcione lo que estamos proponiendo con cómo trabajan esas personas y cómo se coordinan con la cocina. Y si eso tiene que cambiar, entender cómo, nuestro servicio también ha previsto que esa parte del backstage, de lo que se ve por detrás, también cambia para poder darle esa experiencia final a nuestro cliente. Y también cuando hablo de la parte de enfocarse en las personas, y muchas veces en esto pues hablamos de todo lo que es la investigación de usuarios, es importante también que esto lo tengamos como metido dentro de nosotros durante todo el proyecto, que no tenemos que planificar siempre una investigación donde hacemos una recruitment de usuarios, donde hacemos entrevistas, que obviamente esto también lo haremos, sino también es, ¿cómo puedo hacer para realmente entender para lo que estoy diseñando? Un ejemplo en el que estuvimos trabajando, un proyecto hace unos años para McDonald's, en los que necesitábamos evolucionar la experiencia de la sostenibilidad en McDonald's relacionada con toda la parte de la bebida, ¿no? Cómo mejorábamos la sostenibilidad a través de diferentes experiencias nuevas. Y como parte de este proyecto hicimos un research donde hablamos con usuarios, pero otra de las cosas que hicimos y fue más útil es patearnos todos los McDonald's de Europa prácticamente. O sea, al final el proyecto era en varios países de Europa, y el pasar varias horas en esos McDonald's, observar lo que hacía la gente, cómo utilizaba si tiraba o no tiraba las cosas, dónde lo hacía, qué hacía el camarero, por qué lo hacía, etcétera. O sea, al final eso, lo que lo podemos ir haciendo a lo largo de todo el proyecto, es un poco la mentalidad que necesitamos, ¿no? O sea, vamos realmente a enfocarnos a personas y vamos a aprender de ellas, y vamos a tener eso, vamos a intentar hacerlo a lo largo de todo el proyecto.
La segunda es esto que hemos hablado, ¿no? Al final no es tanto el hablar, el decir que tenemos grandes ideas, etcétera, sino es el mostrarlo con pruebas, que al final para nosotros las pruebas son esos prototipos de la que estamos proponiendo. Al final, cuando tangibilizamos la idea, es cuando realmente podemos hablar de ellas y podemos alinearnos todos, ¿no? En lo que estamos hablando. Algún cliente de Coca-Cola hace unos años, cuando fuimos a una presentación de conceptos, ¿no? Con los típicos, la presentación con las diapositivas, con imágenes, con unas journeys, con unas ilustraciones estupendas ahí puestas, etcétera, nos dijo: no quiero ver un PowerPoint, o sea, no me lo enseñes. Lo que quiero es que me lo traigas. Lo que estés proponiendo, tráemelo y muéstramelo aquí encima de la mesa. Así que nada, en ese momento pues tuvimos que volver a la oficina y ponernos a trabajar, y esta imagen es lo que llevamos a esa reunión. Al final, bueno, era un prototipo, al final nos sirvió para explicar lo que estábamos proponiendo. En este caso era una botella inteligente que hacía una serie de cosas, y obviamente no era un prototipo que visualmente fuera ninguna maravilla, pero nos sirvió para explicarlo y para alinearnos todos en lo que estábamos diciendo, ¿no? Otra de las cosas que necesitamos en este tipo de proyectos es aceptar los fallos. Al final, y esto también y no es tan fácil como parece, porque es verdad que al final muchas veces lo que buscamos no es confirmar nuestras ideas como sea, y no aceptar que al final, cuando estamos prototipando o estamos intentando validar las cosas, lo que queremos es aprender y descartar. Y muchas veces intentamos buscar en esas validaciones, o en esos tests, o en esas conversaciones, el confirmar que realmente lo que nosotros pensamos es lo correcto. Entonces aquí el objetivo es que todo lo que hagamos seamos capaces de pensar que lo podemos desechar. Esta imagen es de un proyecto de un candado inteligente, que es para que los repartidores de Amazon puedan dejar los paquetes en una caja con este candado, y si la gente no está en casa, el candado se puede abrir a través de un código de barras. Este era un concepto que nos trajo un cliente hace tiempo, y lo primero fue empezar a ver cómo podría ser esto. Los primeros prototipos pues los estáis viendo ahí, ¿no? Al final son prototipos que, bueno, pues hay muchos y muchos se descartaron, y es un poco lo que también es importante, ¿no? Que pensemos que lo que estamos haciendo no vale nada, lo que vale es lo que vamos a aprender con ello. Entonces, bueno, ya os he contado un poco por qué prototipamos, pero por poneros unos ejemplos más claros, los prototipos nos sirven para muchas cosas, ¿no? Cuando ponemos algo tangible en la mesa, pues lo que decíamos, ¿no? Al final somos capaces de alinearnos y de tener a mucha gente viendo lo mismo y entendiendo lo mismo de una manera que a lo mejor con una presentación de unas diapositivas no es así, ¿no? Porque al final estamos hablando con palabras y aquí estamos hablando con algo tangible. Pero los prototipos muchas veces no tienen por qué ser, como decía, objetos o si es una aplicación, algo que parezca literalmente lo que se va a hacer. O sea, a veces es el pensar cómo tangibilizo eso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para explorar o para pensar es muy útil utilizar prototipos. Hay distintas técnicas, por ejemplo, una técnica que es el roleplay, no es la imagen que está aquí, pero es en un servicio, cómo emulamos un servicio a través de diferentes personas actuando como si ese servicio estuviera en marcha, y eso lo podemos hacer rápidamente
en cuanto empezamos a conceptualizar, utilizando pues 3 o 4 personas que puedan hacer el rol de esas distintas personas que están en el servicio y traer a algún potencial usuario para validar si eso tiene sentido. Por ejemplo, en este caso, el prototipo que está en la imagen es de un taller que hicimos con BVA cuando diseñamos para ellos el espacio de innovación, y era importante pues empezar entendiendo qué era lo que se necesitaba dentro de ese espacio y realmente qué queríamos que pasara ahí, ¿no? Entonces nos fue muy útil el construir en este caso una maqueta de ese espacio y poner a las distintas personas de BVA alrededor de eso con distintas herramientas, con post-its, trajimos unos legos, imágenes de fotos recortadas y el ir poniendo dentro de esa maqueta esas cosas que ellos se imaginaban que iban a pasar representadas a través de esto, ¿no? Y con eso conseguimos realmente entender todos lo que queríamos, cuál era esa experiencia que queríamos que tuviera ese espacio de innovación y cuáles eran los requisitos y qué tipo de cosas nos imaginábamos que iban a pasar ahí. Otras veces los prototipos los usamos para presentar, ¿no? Pues para presentar nuestras ideas, porque cuando pones, como decíamos antes, cuando pones un prototipo encima de la mesa, de repente estás cambiando la manera de ver las cosas y estás realmente tangibilizando todo lo que estás diciendo en una presentación. Facilita muchísimo la toma de decisiones, facilita muchísimo la colaboración y sobre todo también es una herramienta buenísima para inspirar y para persuadir. Al final, si estamos trabajando también con clientes, es algo que tiene muchísimo valor porque, bueno, pues en su día a día normalmente lo que están acostumbrados es a ver PowerPoints y cuando les das algo que no es un PowerPoint, pues automáticamente ahí se les va la vista, ¿no? Bueno, en este caso los prototipos también para presentar pueden ser vídeos, pueden ser presentaciones comerciales que emulan lo que sería el servicio, o puede ser un prototipo, ¿no? Que al final físico digital que realmente te haga vivir esa experiencia de una manera reducida, ¿no? Y el ejemplo que está en la pantalla es de un proyecto que hicimos para Cosentino, que era la cocina del futuro. Y bueno, en este caso, pues lo que construimos para este proyecto fue una mesa pequeñita donde veíamos cómo la encimera podía convertirse en una superficie interactiva donde podías controlar distintas cosas de la cocina. Y era un tema muy básico, o sea, al final, bueno, pues lo hicimos con un proyector que nos permitía esa interacción, en este caso programamos un grifo que cuando pues encendías y apagabas con esa encimera, también tenías un fuego pequeñito que hacías lo mismo. O sea, al final era un prototipo que obviamente no era ni el diseño final, pero comunicaba muy bien lo que queríamos decir. Y luego, por último, son los prototipos para validar, ¿no? Que es lo que más utilizamos también. Al final, lo que queremos es muchas veces, ¿no? Prototipar para entender cómo la gente experimenta esa idea o ese concepto que nosotros hemos pensado. Y los prototipos, como decía, pueden ser muy próximos a lo que sería la realidad final o pueden ser algo lo que llamamos de baja fidelidad, que pueden estar hechos con papel y cartón, pueden ser mock-ups, ¿no? Pueden ser prototipos digitales. Al final el objetivo es tangibilizar la idea y hacer que un potencial usuario pueda experimentar lo que nosotros estamos proponiendo. En el ejemplo de la imagen que tenemos aquí, es un proyecto que hicimos para Verisur también hace un tiempo,
que fue muy, muy interesante porque en ese momento Verisur es la compañía de alarmas, estaba pensando cómo tenía que evolucionar su sistema de alarmas, cuál era la propuesta que tenía que hacer a nivel de servicio y experiencia a sus clientes y qué cosas tenían que cambiar. Pues estaban preguntando si deberían introducir el control por voz, si debería haber un dispositivo con una pantalla más grande y otro con una pantalla más pequeña, cuál era el control que necesitábamos a través del móvil, etcétera. Entonces, bueno, había muchas personas dentro de la empresa pues opinando, obviamente. Entonces nos pidieron que les ayudásemos a hacer un test con usuarios donde pudiéramos validar todas esas hipótesis que unos tenían y otros no querían en ellas, etcétera, lo más rápido posible. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Alquilamos 2 casas en Airbnb en Madrid y en Estocolmo, porque eran los 2 mercados en los que querían testar, y montamos lo que sería la experiencia en esas casas. Pero como lo hicimos, al final era algo que realmente no funcionaba, o sea, eran unas pantallas que eran unos iPads o unos iPods, y era la pequeña, donde teníamos cargado una presentación que una persona iba controlando en remoto. Entonces llevamos ahí a usuarios y les pedimos que fueran pues desactivando la alarma, pidiendo a la alarma que encendiera y apagara las luces, configurando cuando se iban de casa, etcétera. Todo esto para el usuario eso estaba funcionando, pero en realidad éramos nosotros los que estábamos controlando por detrás todo lo que estaba pasando. El control por voz, por ejemplo, pues el usuario decía alarma, actívate, y nosotros hacíamos un tal que sonaba un bip o un algo, y entonces cambiaba la pantalla y decía alarma activada, pero no funcionaba realmente. Pero ¿qué pasa? Como el usuario lo estaba viviendo como si eso funcionase, al final todo el feedback que nos llevamos de esas sesiones, y no solo eso, sino que además en ese caso el cliente lo estábamos grabando, con lo cual el cliente estaba viendo cómo realmente un potencial usuario utilizaría ese servicio con esas cosas que se habían pensado, ¿no? Al final fue un proyecto que duró muy poco, duró un mes, o sea, pues la preparación de este test pues nos llevó unas 3 semanas, y en un mes pues ya teníamos un montón de respuestas a todas esas preguntas que tenían al iniciar el proyecto y que no sabían si realmente iban a funcionar o no, ¿no? Y eso es lo que nos permitió también el prototipado de una manera rápida, ¿no? Porque al final, bueno, pues sí, podríamos haber intentado desarrollar la aplicación, pero nos hubiéramos tirado o realmente implementar en unos dispositivos que funcionasen, pero realmente no lo hubiéramos hecho en un mes, ¿no? Y al final, pues seguramente con esta información, lo siguiente sí que fue empezar a desarrollar las cosas y empezar a hacer otro tipo de test. Entonces, bueno, esto es un poco un ejemplo de lo que puede ser un prototipo, un prototipado para validar. Pero al final, bueno, lo que os estoy intentando también decir es que al final los prototipos para validar, cuando hablamos de validar nuestras ideas, al final lo que estamos haciendo es, digamos, entrando como en un proceso muy similar al que tiene un científico, ¿no? De validar hipótesis y crear experimentos para validar esas hipótesis. Y también es una manera muy buena de enfocarlo, porque al final es cuando enfocas esto como que estás lanzando un experimento y no estás lanzando un producto o un concepto al mercado, pues oye, al final cuando sabemos que estamos experimentando, sabemos que dentro de ese proceso de experimentación vamos a aprender, vamos a fallar y vamos a ir ajustando las cosas hasta que lleguemos a la solución, ¿no? Por eso os ponía esta cita. Y entonces, ¿cómo empezamos, ¿no? ¿Cómo abordamos un proceso de experimentación? Empezamos, por supuesto, con nuestras ideas, nuestros conceptos, que, bueno, pues tendrán una propuesta de valor,
habremos definido un journey de la experiencia, tendremos una propuesta a lo mejor de un modelo de negocio. Todo esto es lo que nosotros hemos pensado, ¿no? Pero al final lo que tenemos que identificar de todo esto que hemos pensado es cuáles son las hipótesis, ¿no? ¿Qué pensamos que va a pasar? O en qué nos basamos, qué pensamos que va a pasar y por qué. Y que la gente se va a comportar de una manera de una manera que nosotros pensamos que es la correcta, ¿no? Que tendremos que averiguar si realmente es eso, ¿no? Esto es lo que llamamos hipótesis, ¿no? Es lo que pensamos que pasará, pero no tenemos la certeza de que es así. Entonces, cuando entramos en este proceso, identificamos cuáles son las hipótesis de las que partimos y en base a eso, pues vamos a diseñar un experimento en el que validemos o invalidemos esa hipótesis, y en esos experimentos pues es donde van a entrar nuestros prototipos. Una vez que tengamos esos experimentos en marcha, pues testaremos con usuarios, con quien necesitemos, y aprenderemos. Y lo siguiente que será es ver cómo nuestro servicio, nuestra experiencia, nuestro producto tiene que cambiar en base a lo que hemos aprendido y cuál es el siguiente paso. Entonces, con esto en la cabeza, os quería contar un ejemplo de un proceso de experimentación que hice también en Propelan, bastante chulo, además que tenía varias partes como ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí también pues ver si tenéis preguntas o si hay alguna cosa que os interesa más. Bueno, como os decía, este proceso de experimentación y de testeo empieza siempre con la primera parte, que es nuestro propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos validar? Nosotros tenemos nuestra propuesta de valor, tenemos nuestra journey, tenemos nuestros usuarios objetivo, etcétera, ¿no? Pero lo primero es entender qué es aquello que queremos validar realmente de nuestro servicio. Pues eso, nuestra idea, nuestra audiencia, la propuesta de valor, la intención de pago, si la gente está dispuesta a pagar por lo que nosotros estamos proponiendo, la usabilidad, si lo que estamos pensando o lo que hemos pensado tiene sentido para el usuario, si lo sabe, si lo entiende, si lo sabe usar, si es funcional, etcétera. Y cada una de estas cosas pues requiere a lo mejor de un experimento distinto, porque puede que no validemos la usabilidad de la misma manera que validaremos, por ejemplo, la intención de pago o si la propuesta de valor hacia el usuario es la correcta. Y al final lo que necesitamos también tener en cuenta cuando estamos proponiendo un test o un proceso de experimentación es identificar qué es lo realmente novedoso de nuestro servicio, porque ahí está realmente la incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí también muchas veces es donde nos deberíamos enfocar. También es importante que cuando pensemos en un proceso de testing y experimentación no intentemos validarlo todo de golpe, sino que empecemos a priorizar qué es lo realmente importante y qué es lo que va a llevar, qué es lo que nos va a garantizar el éxito o sabemos que si esa hipótesis no se valida, hay que cambiar completamente, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, quería poneros un ejemplo concreto con cada una de estas partes. Este es un proyecto que hicimos para Coca-Cola, que estaba valorando si tenía sentido sacar un nuevo servicio de dispensadores de agua inteligentes. Los dispensadores en principio iban enfocados a entornos de trabajo, y el dispensador iba unido a una aplicación web y a una botella que eran capaces de reconocer lo que la persona bebía, pues traquear cuando lo hacía, identificar pues eso, cuánto estabas bebiendo, a qué horas, incluso decirte en qué momentos necesitabas recargar, etcétera, ¿no? Al final la máquina tenía la capacidad de
de conectarse tenía NFC, con lo cual tenía la capacidad de conectarse a la botella o a una web app, identificar quién eras, es decir, te decía, hola, Paula, ¿qué quieres beber hoy? Y entonces a medida que te servías agua te iba actualizando cuánto estabas haciendo, ¿no? Esto iba enfocado en un primer momento a oficinas, con lo cual pues aquí también, además de pensar cómo funcionaba el servicio, pues montamos un poco el modelo de negocio, cómo sería la suscripción por parte de las empresas, que tendrían que cubrir, que no tendrían que cubrir, y tendría que ser un pago adicional de los trabajadores, digamos, y qué pasaría si lanzásemos esto directamente a este servicio directamente a un cliente final, ¿no? Entonces, bueno, al final, bueno, estos son, perdón, que aquí no se pasaba esto. Esto es un ejemplo de las hipótesis que teníamos a nivel de negocio y la hipótesis que teníamos de cómo visualizábamos esto, ¿no? También esto era un primer concepto que teníamos de cómo podría ser. Entonces, al querer lanzarlo, pues bueno, en este caso, como era con Coca-Cola, lo que hicimos es crear como una marca diferente para que no se supiera quién estaba detrás de esto. Y bueno, pues hacer un diseño muy básico de cómo sería para poder empezar a validar si esto tenía sentido para empresas y para qué tipo de empresas y cómo era, ¿no? Entonces, bueno, este es el punto de partida y luego, pues una vez que tenemos esto en la cabeza, pues entramos en lo que serían las hipótesis. Como os decía, una hipótesis es una afirmación que creemos que es cierta, ¿no? Pero que al final pues está basada en suposiciones y realmente debemos probar y ver si el resultado es el que nosotros esperamos. Cuando hablamos de hipótesis, pues no sé, podemos utilizar esta frase para identificar una hipótesis, que es: nosotros pensamos que la gente hará X porque o cuando pase esto, ¿no? Y esto al final es el resultado esperado, es, oye, pues que la gente comprará mi servicio de dispensadores de agua cuando vea que le reconoce y le permite personalizar lo que le gusta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eso sería un ejemplo. Aquí también tenía otro ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, creemos que la gente estará dispuesta a adoptar un servicio de recogida de envases cuando vea el impacto en la sostenibilidad que puede tener. Bueno, pues en este caso, pues asumimos que esto es el mostrar el impacto a nivel de sostenibilidad que puede tener el apuntarte a un servicio de recogida de envases, pues puede ser un trigger para que tú contrates ese servicio. Entonces esto al final es una hipótesis que deberemos probar. Estas son las hipótesis que teníamos para ese proyecto en concreto. Pues las hipótesis que las compañías querrán que sus empleados estén hidratados y lo hagan a través de un servicio de agua inteligente, que las consumidores o las personas que trabajan en esa empresa utilizarán el servicio si tienen una recompensa. Esto era una hipótesis y teníamos que ver también qué tipo de recompensa. Que los consumidores que utilizan ese servicio dentro de las oficinas estarán dispuestos a pagar por una suscripción en un futuro, o estarán dispuestos a pagar por un agua, lo que llamábamos enhanced, que es como
como, bueno, pues con sabores o con vitaminas o algo así. O sea que al final, oye, pues a lo mejor tú ibas al dispensador y te rellenabas tu botella con agua normal y no pagabas, pero si querías que el agua tuviera X vitaminas o minerales o este sabor, pues ahí a lo mejor tenías que pagar 25 céntimos extra. Y que las compañías querían también, los empleados querían también que este servicio del dispensador estuviera asociado también a una botella inteligente. Estas eran las hipótesis de partida de este experimento. Y luego venía, obviamente, el experimento, ¿vale? Si queremos testar esto, ¿qué podemos hacer, no? En este caso, bueno, yo os pongo el mejor experimento al final es el que no parece un experimento, porque el usuario que lo haga pues va a comportarse como si se comportase en un entorno real o como si ese servicio existiera, ¿no? Como os decía antes con lo de Verisur, al final el objetivo es que el usuario final pueda vivir esa experiencia como si fuera algo real. Y a veces podemos acercarnos más y otras menos, dependiendo del tiempo que tengamos, del presupuesto que tengamos, del momento del proyecto también. Y aquí es donde también tenemos que tener un poco de mentalidad hacker, de decir, oye, ¿cómo podemos hacer esto de la manera más rápida y sin complicarnos, que muchas veces se puede hacer de formas súper simples? ¿Qué cosas usamos nosotros para validar o como experimentos? Pues mira, páginas de landing es una de las que usamos más, ¿no? Sobre todo para validar la propuesta de valor, para entender si la gente compraría o no compraría lo que estamos proponiendo, si estarían dispuestos a pagar por el precio, etcétera. Montamos una página web con una herramienta fácil que no requiera código ni nada, que ahora hay miles, y la lanzamos con una campaña de Google Ads o ponemos una campaña de anuncios en Google o en Instagram, vemos si la gente clica, si la gente le interesa, y con eso pues podemos testar realmente pues sobre todo la propuesta de valor, ¿no? En este caso. Folletos comerciales también hemos utilizado, por ejemplo, estuvimos trabajando con una energética que quería montar un nuevo servicio de autoconsumo para parques empresariales, donde sus clientes eran fábricas en distintos parques empresariales, y lo que hicimos para validar eso, bueno, pues ahí no hicimos un research, ahí ya está, ellos tenían ya el concepto, lo que hicimos fue preparar un material comercial y nosotros junto con un comercial de la empresa fuimos a presentar esto como si fuera un servicio que estábamos ya poniendo en marcha a posibles clientes para ver si estarían dispuestos a pagar por ello, qué tipo de oferta comercial les encajaba, etcétera. El prototipado de la experiencia, por supuesto, pues al final, un poco como lo que os he contado antes de Verisur, es un buen ejemplo cómo prototipamos esa experiencia. Pues ahora mucha parte puede ser digital, pero la parte física también. Si es un servicio, pues a lo mejor es poner una persona en un sitio y hacer que responda una serie de preguntas o una llamada telefónica o X, ¿no? Que es lo que necesitamos para prototipar la experiencia. Y luego también utilizamos también mucho herramientas no code, que ahora hay muchas. Por ejemplo, pues no sé, para un nuevo negocio e-commerce, pues utilizaríamos un Shopify, por ejemplo, o hemos utilizado también herramientas no code por ejemplo, para desarrollar aplicaciones muy sencillas que pudieran tener una funcionalidad y no requiera y no tengamos que meternos en grandes desarrollos, ¿no? Y una vez más os enseño cuáles fueron los prototipos que montamos en este caso. Entonces, para este test, en el que queríamos validar todas estas cosas, sobre todo lo que tenía que ver con comportamiento, al final necesitábamos un prototipo en el que la gente utilizara y realmente viéramos el comportamiento, cuál era el comportamiento a la hora de utilizarlo.
En este caso, bueno, el prototipo pues consistió en modificar un dispensador de agua súper básico y meterle esa pantalla que era capaz y esa tecnología súper básica, o sea, que no es escalable obviamente, pero que era capaz pues de reconocer al que tenía la botella con la pegatina de NFC y traquear lo que iba bebiendo. Aquí pues creamos una base de datos, hicimos 2 tests, en este caso en Alemania y en España, y como era, hablamos con 2 empresas de no muchas personas, hablamos con 2 empresas en España, una de 10 y otra de 30, y lo mismo en Alemania. Entonces al final lo que hicimos fue meter en esa base de datos las personas que participaban en el test, ligábamos la botella a la persona, con lo cual por eso éramos capaces, ¿no?, de identificar lo que estaba bebiendo y podíamos ir traqueando y dándoles esas recompensas que pensábamos que les iban a motivar o no, ¿no? Era una de las cosas a validar. Y aquí veis algunas imágenes de la gente utilizando la máquina en su oficina. Y bueno, como veis, pues si era un prototipo, al final pues se ven las cosas pegadas en la caja, o sea, se ve que no es un producto final, pero al final lo bueno es que los que estaban ahí pues lo podían utilizar casi como si de una manera muy, muy próxima a lo que sería si esto se desarrollara, ¿no? Por ejemplo, la parte de si estarían dispuestos a pagar por un agua que tuviera vitaminas y sabor, pues ahí por eso ahí decidimos que eso nos iba a costar demasiado meter eso dentro de la funcionalidad del dispensador, porque lo que se trataba era de lanzar esto muy rápido. Entonces lo que hicimos fue simplemente poner un botón que era esa opción de ir a ese tipo de agua y medir cuántas veces la gente clicaba, ¿no? Obviamente la primera vez, esa primera vez, porque luego te decía esta funcionalidad no está disponible todavía, pero por lo menos podíamos ver si la gente estaba interesada en esto, ¿no? Por ejemplo. Aquí veis más imágenes, esto fue el test en Alemania también. Otra de las cosas que queríamos validar era si la gente bebía más, si le enseñábamos, por ejemplo, cómo de hidratado estaba respecto a un objetivo que podían ser 2 litros de agua al día, o si eso les motivaba más para beber, o si les enseñábamos, por ejemplo, cuánto plástico estaban ahorrando porque no estaban utilizando pues la máquina de vending de la empresa y estaban utilizando una botella rellenable, ¿no? Entonces ahí les enseñábamos el plástico que estaban ahorrando y además les enseñábamos también un ranking de quiénes eran los que más dentro de la empresa los que más estaban ahorrando en plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues también fue una de las maneras de a algunos les enseñábamos una cosa, a otros otra, y también veíamos si eso influía en que estuvieran bebiendo más o utilizando más esto o menos. Y obviamente otra de las cosas que queríamos validar, y por eso hicimos la opción de desbloquear la máquina con la aplicación o con la botella, era si realmente la botella tenía valor o no. Y por último, el otro prototipo que hicimos, que fue esa página web como la que os he contado antes, esa landing, donde pusimos el servicio a la venta, digamos, enseñamos lo que era, en qué consistía y pusimos diferentes opciones de precios y tal. Entonces lanzamos una campaña online y pudimos ver, pues primero traquear si la gente era algo que le interesaba, dónde se quedaban, y si llegaban hasta el final, pues les dábamos una hoja de contacto donde podíamos contactar con ellos y les preguntábamos también, les contábamos que estábamos trabajando en este servicio y les hacíamos preguntas también sobre pues qué era lo que les había interesado, etcétera, ¿no? Entonces también pues eso nos sirvió para validar pues la oferta, el precio,
si tenía sentido, si la gente lo utilizaría, etcétera, ¿no? En el otro caso, del prototipo no, porque nosotros reclutábamos a las empresas para participar en el test, y eran 4, con lo cual no podíamos identificar si realmente era algo que la gente adoptaría, ¿no? Y bueno, una vez que pasaron estas 2 o 3 semanas de experimento y de testing, hicimos todo el análisis de los resultados, y aquí lo importante es basarse no solamente en datos, que es importantísimo. Al final, en este caso, ser capaz de recopilar esos datos de quién visitaba la página, cuántos, identificar cuáles son esas métricas que tú esperas que validen esas hipótesis. Lo mismo en la parte de comportamiento, cuántas veces rellenaba, qué porcentaje de gente lo utilizaba, etcétera. Luego también tener la parte como cualitativa, ¿no? Que podamos tener entrevistas con las personas que han participado, entender por qué o qué cosas les han motivado o no motivado, etcétera, ¿no? Al final, los porqués. Por un lado tenemos los datos y por otro lado los porqués de esos datos. Y obviamente en estas métricas pues hay distintas cosas que son más importantes. Pues al final, obviamente, si la gente está dispuesta a pagar por el nuevo producto o nuevo servicio, si estás captando a las personas que esperas o no, si el comportamiento es el que esperas que tengan, pues cuántas veces están rellenando, cuántas veces lo están utilizando, si la conversión, es decir, la conversión que tú esperas desde que entran, conocen el servicio hasta que esperan contratarlo, es lo que tienes en tus hipótesis. Si la gente está contenta, obviamente, y si estarían dispuestos a recomendarlo a otros, ¿no? Entonces, nada, ya termino. Esto es algún ejemplo de una de las diapositivas que montamos como resultados, ¿no? Pues al final los datos que obtuvimos, qué significaba esto respecto a las hipótesis que teníamos y cuáles eran esos porqués o qué era lo que la gente nos decía, ¿no? Y el último paso, una vez que ya has analizado y has aprendido, pues lo siguiente es, oye, ¿cómo cambiamos o qué es lo que necesitamos cambiar de esta solución? ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? ¿Qué es lo que necesitamos mantener o matar o mejorar? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que no va? Etcétera. Y luego iterar siempre hasta que podamos escalar, ¿no? Al final, pues muchas veces pues necesitamos escalar por lo que sea, pero si podemos iterar, ir aprendiendo por el camino, pues siempre lanzaremos los productos y servicios con menos riesgo que si no lo estamos haciendo. Y en el caso de BAMP, pues como resultado de este test, pues lo que hicimos fue proponer cuáles eran esas mejoras que veíamos a este servicio. Una de las cosas que, pues todo el tema del comportamiento del usuario nos ayudó a identificar pues algunos requisitos que tenía que tener sí o sí la máquina, porque era algo que la gente esperaba o porque iba a facilitar el uso, porque iba a mejorar pues la adopción o lo que sea, eso que aprendimos. Y luego uno de los grandes aprendizajes, que era una de las hipótesis que pensábamos validar, fue ese tema de la botella, ¿no? Que era una de las grandes incógnitas, si esto tenía que tener botella o no botella. Al final descubrimos, pues al final cada uno tiene su botella y nadie quería la botella, ¿no? o algunos lo querían, pero muchos preferían su botella. Y aquí había todo tipo de variedades. Hay gente que prefiere de metal, de cristal, de plástico, porque pesa, porque es grande, porque es pequeña. O sea, al final cada uno en esto tiene sus preferencias y no tenía tanto sentido que hubiera una botella con una propuesta para esto. Entonces, en este caso pues propusimos que esa identificación a través de NFC se hiciera a través de
de una banda, de una especie de pulsera que podías poner alrededor de cualquier botella, vaso, hay gente que no usa botella, usa vasos, y que eso fuera lo que te ayudaba a desbloquear la máquina para que te reconociera y te pudiera pues dar agua y te traquease lo que estabas bebiendo. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo, oye, pues en base a lo que aprendimos, pues aprendimos que una cosa no funcionaba, pues lo siguiente que es, oye, vamos a validar si esto tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es esa siguiente iteración? Y nada, para terminar, pues simplemente resumir qué es lo que necesitamos en un proceso de prototipado, de testeo, de experimentación. Lo primero es hacer lo más posible con lo menos posible, o sea, no complicarnos lo menos posible la vida para lo que queremos validar, ¿no? Lo mínimo. Ese prototipo claramente como que está en la imagen pues servía para entender, pero en ese caso era un carrito que llevaba botellas, para entender si era cómodo, si soportaba el peso, para ver si el que lo iba a utilizar lo podía maniobrar, etcétera. No necesitábamos en ese caso que fuera algo que visualmente se aproximase al diseño, porque para este propósito no hacía falta, con lo cual para qué invertir los recursos y el tiempo para hacerlo. O sea, al final es lo mínimo posible con lo que podamos aprender lo máximo, ¿no? Y también entender dónde está el límite. Ser flexibles también, porque bueno, cuando estamos en un proceso de este tipo, pues vamos aprendiendo cosas, entonces el ser capaces de cambiar, de ir cambiando y modificando en función de lo que vamos aprendiendo, y no quedarnos con esa solución que pensamos que es la buena. Y luego también el perseverar, ¿no? Que al final el valor también del prototipado es que no estamos matando las ideas. Al final en este proceso de diseño de servicio las estamos aprendiendo para poder iterarlas, pivotarlas, cambiarlas, etcétera. Entonces el mantenernos, ¿no?, en nuestro objetivo y el no pensar y el dar valor a todo lo que estamos aprendiendo en estos procesos. Y con esto ya termino, son justo las 8, así. A ver, dejo de compartir. Ya está. Pues nada, si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, si os ha parecido interesante o no. Nadie se anima a hacer alguna pregunta. Gracias, Álvaro. ¿Hay algo que os haya interesado? En especial, ¿podemos ver el replay? ¿Qué significa el replay? El vídeo de la clase, vale. Qué bien. Bueno, os he dejado mi contacto también al principio. Si estáis interesados me podéis contactar también, o podéis pedirle también me tenéis también en LinkedIn, así que nada, estoy para lo que necesitéis. Proyecto cuya prioridad sea lo ambiental. Sí, a ver, además el tema de la sostenibilidad, entiendo que es, por ejemplo, este proyecto iba un poco por ahí, ¿no? Al final
Pues ahora mismo muchas empresas están priorizando el tema de la sostenibilidad porque no les queda otra. Por un lado, la normativa, que cada vez se va haciendo más dura, y por otro lado, lo que espera el cliente o el consumidor final, ¿no?, de sus productos. Y este proyecto en concreto, el último que os he contado, pues era un primer estudio de cómo podría una empresa como Coca-Cola empezar a vender sus productos no a través de botellas de plástico o latas, sino a través de otro modelo, como puede ser el de un dispensador. Lo primero era pues empezar con el agua, porque era lo más sencillo, ¿no? Pero ahora de hecho están trabajando en lo siguiente, que es toda su oferta, por ejemplo, de bebidas. Lo que pasa es que al final lo ambiental está ahí, pero siempre tiene que ir acompañado de que el negocio funcione, es lo que es. Entonces, bueno, pues también por eso por eso nos contratan también muchas veces los clientes, para ayudarles a resolver este tipo de problemas que no son fáciles, ¿no? Que es como poner la sostenibilidad por delante y conseguir que el negocio no se vaya a la mierda, y que pase, obviamente, porque los clientes al final estén dispuestos a pagar o a utilizar ese servicio o ese producto de una manera diferente, ¿no? A ver, pregunta. Si en el inicio del proyecto ya ves que el producto o servicio no tiene salida por experiencia, ¿se lo comunicamos al cliente? Sí. Normalmente, si nosotros pensamos que algo no tiene sentido, se lo comunicamos al cliente, sí. A ver, de una propuesta, a lo mejor algo no todo tiene por qué no tener sentido, ¿no? Entonces, normalmente, si hay algo que pensamos que realmente no tiene sentido, lo decimos. Y si pensamos que parte de lo que nos están proponiendo no tiene sentido, pues bueno, pues al final para eso utilizamos esto, ¿no? Los prototipos muchas veces bueno, pues en un proyecto como Verisure oye, ¿tiene sentido meter la interacción por voz o no la tiene? Pues nosotros podemos pensar, también nos validamos esto, nos ayuda también a validarnos a nosotros mismos. El cliente piensa que sí, nosotros podemos pensar que no, pero bueno, qué mejor manera de saber si es así que hacer un prototipo y validarlo, ¿no? Entonces, muchas veces, si nosotros pensamos que no tiene sentido, lo podemos decir si estamos súper convencidos y si lo pensamos, pero realmente también es una hipótesis más, igual que las que tiene el cliente, pues es algo que vamos a validar y ya está. Y a ver, paso a otra pregunta. ¿Cuáles dirías que son los 3 claves para crear prototipos efectivos? Pues, por un lado, un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Que pensemos que para qué sirve ese prototipo. O sea, que el prototipo tenga un propósito. Que pensemos que ese prototipo nos va a ayudar a presentar, que nos va a ayudar a vender nuestra idea, y esos eran los primeros del grupo de prototipos antes de ¿no? Como podía ser un vídeo, puede ser a lo mejor en ese caso tiene sentido que el prototipo visualmente sea muy chulo, porque al final nos ayuda a vender, pero a veces a lo mejor nuestro propósito no es presentar, no es vender esa idea, nuestro propósito es validar si es usable. Entonces, a lo mejor no hace falta que visualmente el prototipo sea la leche, ¿no? Necesitamos simplemente que cumpla el propósito que nosotros queremos para ese momento. Y si queremos, porque siempre lo que decimos siempre es, si quieres validar todo con un prototipo, entonces no estás haciendo un prototipo, estás haciendo el producto, el servicio, lo que sea final. Si estás intentando validarlo todo con un prototipo, es que al final es el producto, o sea, es el servicio, es lo que es, o sea, la estética, la funcionalidad, el material, ¿no? Pues obviamente no vas
o sea, no estás optimizando, ¿no? Cuando presenta, siempre el tener ese propósito en la cabeza ayuda muchísimo. El ver con ese propósito en la cabeza qué es lo mínimo que tienes que hacer y no complicarse, ¿no? Al final, pues, por ejemplo, en el caso del dispensador, pues lo mínimo era que tuviera agua fría y agua caliente. Podía tener burbujas, podía tener sabores, podía tener muchas otras cosas, pero al final eso nos permite hacer una cosa muy rápida, ¿no? Al final esto lo montamos en un par de meses. Si nos hubiéramos metido en esa complejidad, pues hubiéramos tardado más y realmente, bueno, sí, hubiéramos obtenido más información, pero no, al final es priorizar cuál es la información que necesitas, que realmente necesitas y para esa información trabajar con lo mínimo, ¿no? Digamos. Y yo diría que esas son las claves para hacer prototipos efectivos. Y luego, pues, no sé, pensar también cuáles son las distintas maneras que tienes para contar algo. La verdad que hay muchas maneras y también investigar, ver qué cosas se están haciendo en el mercado. Pues nosotros con todo el tema de las herramientas no-code a nivel digital, pues nos ha facilitado mucho las cosas, ¿no? El poder conocer estas herramientas, el aprender a usarlas, pues es también algo importante. Y muy bien, pues no sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, pues no sé, si no, pues ya lo he dicho, lo que necesitéis me podéis encontrar por LinkedIn, por mi correo, si tenéis alguna duda o contactar con Sifta o lo que necesitéis. Y muchas gracias por estar aquí.